Bueno, primero que nada quiero agradecer a Dama por la invitación. Está bueno de contar, tener estos eventos en Uruguay, que cada vez sean más y donde los distintos interlocutores del mundo de datos estemos presentes. Hubo charlas de gobierno, ahora en mi caso voy a representar a lo que es el sector privado. Y bueno, creo que es un tema que es de índole común, que trasciende a las industrias. Entonces, bueno, me parece que quiero encauzar eso, obviamente, con el scope. Yo vengo de la industria bancaria, vengo de la industria financiera y hoy en día estoy en el sector retail. Y puedo decirles que en todas las empresas que pasé, esto es core y es central para el negocio. Entonces, bueno, la idea es contarles un poco la experiencia de esto en el sector privado. Entonces, lo que les quiero dejar de esta charla es recomendaciones, cosas para que usen o ya usan y reafirmar el conocimiento. Entonces, por ahí viene un poco encauzada la presentación. Algo que me parece importante entender es por qué se dan congresos de este estilo y, concretamente, por qué es importante para las empresas tener un gobierno de datos correcto. ¿Tá? Entonces, en base a eso, lo primero que yo quiero decir es, ¿qué es lo que tiene bueno el gobierno de datos? Que el gobierno de datos trasciende fronteras. ¿Qué quiero decir? Una empresa en Uruguay, una empresa en Argentina, una empresa en Estados Unidos se tiene que poner a pensar en que es necesario un gobierno de datos. No importa dónde estén esas empresas, es un problema o una solución de índole común. ¿Qué es lo otro importante? Es algo que trasciende tamaños de empresa. No importa si la empresa es una pyme o es una gran empresa, el gobierno de datos tiene que estar dentro de las preocupaciones o las cosas que uno tiene que tener cuidado y estar atento y mejorar en una organización. ¿Da? No importa el sector, como les digo, vengo de la industria de bancos, financiero, y esto era algo de preocupación. Vengo del lado de los datos concretos, del mundo de Equifax o el clearing de informes. Esto era una preocupación. Hoy en día soy la gerenta del grupo Disco, o sea, todos compramos en Disco, Devoto, Giant, Express, y esto es una preocupación. Entonces, en base a eso es que quiero justamente encauzar esta charla y motivarlos a ustedes, porque realmente es algo que nos preocupa, que nos trasciende y que lo tenemos que tener en el scope de nuestro día a día en las empresas. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Lo primero que un gobierno de datos nos ayuda y nos facilita es asegurar la calidad de los datos y que los mismos sean confiables. En las empresas no siempre los datos se usan, pero si los datos se usan, para eso después se toman decisiones con esos datos. Entonces, si yo no le puedo garantizar al C-Level, a los stakeholders o mismo a la organización como tal, de que mis datos no son que son de buena calidad, que son confiables y que todo lo que yo diga a partir de ellos está bien, todo lo que yo digo no tiene ningún sentido. Cuando uno tiene un gobierno de datos correcto, adecuado, eso está garantizado. Entonces, ese es como el primer check que uno tiene que hacer para empezar a trabajar. ¿Qué es lo otro que es importante? Soy partidaria y obviamente acá creo que voy a tener muchos que van a estar en mi misma sintonía de que las decisiones se tienen que basar en datos. ¿Qué quiero decir con esto? Una campaña de marketing que yo hago para ofertar determinado producto, al final del día yo tengo que decir, ¿me sirvió o no me sirvió? ¿La repito o no la repito? ¿Por qué la repito? ¿Por qué no la repito? En base a las ventas, en base al indicador que a mí me interese. Pero tiene que estar sustentada en algún dato tangible lo que yo voy a hacer. ¿Es muy importante la experiencia? Sí. ¿Es muy importante el know-how que tiene el negocio? Sí. Pero siempre por detrás tiene que haber un dato. Entonces, todo eso se da gracias a que yo tengo un buen gobierno de datos en una empresa. Luego lo otro es todos los cumplimientos regulatorios. Depende de la industria en la cual uno esté, es obviamente las regulaciones que nos aplican o que no nos aplican. En nuestro caso, obviamente nosotros tenemos información de nuestros clientes. Como tal, yo tengo cédulas de cada uno de ustedes. Y todo lo que implica datos personales implica una regulación asociada y un cuidado especial desde cómo guardo la información, cómo la trabajo, cómo la encripto en mi base de datos. O sea, en la empresa no todo el mundo ve las cédulas, porque obviamente es información confidencial. Entonces, hay un montón de regulaciones que uno tiene que cumplir. Y el gobierno de datos es justamente lo que me garantiza que voy a poder cumplir con el marco regulatorio. Ese marco regulatorio va a cambiar en función de la industria que yo esté. No son las mismas reglas, normas que me aplican a mí que le aplican en el sector agropecuario. Pero lo importante es poder cumplirlas. Y todo esto en un caso en el cual, imagínense, nosotros somos una empresa, 6.500 empleados, para dar un gran número, 100 tiendas físicas de venta.
productos, catálogos. Imagínense si yo quiero hacer algo y que pueda escalarlo. O sea, lo que yo implemento en una tienda, poder llevarla a las 100 tiendas. Está bueno, yo tengo que ser eficiente, tengo que ser escalable, tengo que poder controlar mis costos, porque una decisión tan burda como decir, hago una oferta y se lo ofrezco a 10 personas, de repente se lo oferto a los 750.000 clientes que tiene el Grupo Disco. Imagínense lo que me puede costar una oferta por error que voy a toda mi población activa. Bueno, todo eso con un buen gobierno de datos puedo escalar, puedo ser eficiente, puedo mejorar mis soluciones y todo eso en un marco de costos controlables, que al final de cuentas todas las empresas por detrás tenemos un costo que tenemos que reportar. Entonces, hay millones de definiciones de qué es un gobierno de datos, qué implica. Yo acá lo que traje algo que es más cómo yo lo veo y cómo trato de reproducirlo en la empresa en las cuales trabajo. Y es, el gobierno de datos es una filosofía de trabajo. Es una forma en la cual nosotros vamos a trabajar para que todo lo que hagamos se termine transformando en que mis datos sean un valor clave estratégico para mi compañía. ¿Tá? No importa el tamaño de sus bases de datos, no importa qué tipo de datos ustedes tengan. Lo importante es que los puedan mantener, que los puedan conservar bien y que con ellos puedan tomar decisiones. Entonces, obviamente que para que esto se dé, en palabras suena muy lindo, pero yo creo que necesita como es un gran proceso que necesita como 3 pilares. Personas, y eso en muchos de los procesos en los cuales nosotros estamos involucrados, las personas somos parte importante. Esto es un proceso y obviamente que necesitamos tecnología de distinta índole para llevarlo a cabo. Ahora, la mala noticia es, yo vengo a una empresa, instalo un gobierno de datos, esto no se termina acá, o sea, esto es un proceso de mejora continua, o sea, nunca voy a decir, no, yo ya está, mi política de datos ya está, ya terminé, con esto finalicé. Siempre hay que ir avanzando. Entonces eso es importante porque cada vez hay un pasito más para subir, hay una exigencia más para dar y obviamente en el mundo en el que vivimos, que es dinámico continuamente, hace que además las cosas cambien de por sí, o sea, no solo por yo mejorar mi estadio, sino que mi entorno cambie y hace que yo me tenga que adaptar. Entonces, para eso yo creo que lo que también es importante es que en este proceso la cultura organizacional es muy importante. O sea, uno puede tener muchos datos. Ahora, si la empresa no tiene una cultura de mirar el dato, de que sea un aliado, porque imagínense que yo en mis stakeholders de la compañía como área de datos, no siempre doy buenas noticias. A veces le digo a compras, compraste por demás y te metiste todo ese stock, lo tenés archivado en el centro de distribución y estamos perdiendo tantos millones porque te quedó porque compraste mal. No es una buena noticia, no todos son buenas noticias, pero lo importante es que las empresas, la próxima vez el comprador venga y me diga, y más o menos, ¿cuánto crees que voy a vender? ¿Cuánto? Entonces, en base a generar esa cultura de datos, es que todo este proceso es mucho más fácil. Y como tal, como empresa tenemos que saber que la capacitación va a ser clave en esto, porque nosotros tenemos que tener a la gente continuamente entrenada. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se enmarca el gobierno de datos en esto? Es, primero que nada, la empresa tiene que tener una estrategia. Y en base a esa estrategia es que yo tengo ese gobierno de datos. Y tiene que ser un proceso que va en ambas direcciones, ¿no? Desde la estrategia y el C-Level bajar y a su vez. Porque muchas veces la gente, la que está en los procesos diarios, son los que te van a decir, esto mejoralo, esto lo podés hacer de otra forma. Entonces, eso es una cultura ida y de vuelta y a su vez circular. ¿Tá? Entonces, la buena noticia es que siempre hay cosas para hacer. La mala noticia es que es un proceso que nunca termina y que vamos a tener que seguir mejorándolo de continuo. Ahora, todos sabemos que tenemos que tener un gobierno de datos. Todos sabemos de la importancia, las ganancias. Ahora, ¿por qué las empresas lo padecen en algún momento? O sea, es mentira que alguien te diga, yo implementé una política de datos en mi empresa, fue completamente exitosa, nadie se me quejó en el camino, cumplí los tiempos que quería. Mentira. ¿Por qué? Porque obviamente somos las empresas, somos reales, vivimos en tiempo real. Esto es algo más dentro del negocio de cada uno. O sea, no es que yo paro los locales y digo, no, hoy no vengan a comprar el grupo Disco porque estoy implementando el gobierno de datos. No, el mundo sigue, yo sigo vendiendo y en paralelo todo esto se tiene que implementar. Entonces, ¿cuáles creo que son las cosas que uno tiene que como que controlar porque son las que hacen que el padecimiento sea un poco más grande o que al principio sea como el primer paso que uno tiene que saltar? Lo primero son problemas organizacionales o de comunicación. Lo puedo decir porque trabajo en una empresa de 6.500 empleados, entonces imagínense que comunicarnos de por sí entre los 6.500 es casi que imposible.
Pero creo que los problemas organizacionales no se dan solo por el tamaño de la empresa. Aún en empresas chicas uno no siempre la comunicación fluctúa y fluctúa en todos los sentidos, ¿no? Porque va para un lado y va para el otro. O voy a implementar algo y todos sabemos hacia dónde vamos. A veces hay cosas que fluctúan, que funcionan muy bien, pero a veces la gente hace cosas por inercia y no sabe hacia dónde está yendo la empresa en el objetivo de los datos. ¿Cuál es el foco? ¿Cuál es la meta? ¿Hacia dónde queremos ir? Entonces, hacemos cosas porque mi tarea es sacar una query, hacer un modelo, implementar esto, pero no sé hacia dónde voy. Entonces, eso es lo primero, lo cual las empresas tenemos que trabajar. Necesitamos comunicarnos para todo, ¿no? Esto no es trascienda el gobierno de datos, pero dentro del gobierno de datos creo que la comunicación y la coordinación entre las áreas es fundamental. ¿Qué es lo otro que a veces falla? La calidad de los datos. Imagínense que si yo empiezo a sacar cosas y empiezo a tener dudas de que el dato que estoy poniendo y que me está llevando a una decisión es correcto o no es correcto, ¿qué implica eso? Que cada vez que saco un dato, que yo le comparto un dato a alguien, lo va a revisar. Y a su vez eso genera incertidumbre, genera que cada vez me va a ser menos, porque si una vez yo di un dato erróneo, entonces después yo ya dudo de que el dato que yo voy a dar esté correcto. O al revés, si yo te doy un dato, pero vos lo vas a revisar porque no confías de lo que yo te dije, implica tu tiempo y mi tiempo. Entonces, bueno, todo eso es un problema, por lo cual yo tengo que estar seguro que la calidad de mis datos está bien ensablada. A veces estoy check, la calidad de mis datos es buena, pasé todas mis pruebas y aún así tengo problemas entre mis bases y entre mis conexiones de mis datos. Tengo datos en distintas plataformas, tengo datos en distintas bases de datos y comunicar uno con otro. O sea, por ejemplo, yo tengo una base de clientes. Tengo una base en donde traqueo todas las transacciones por día, por hora, por local, todos los tickets con todas las líneas de lo que ustedes compran. Y tengo otra base de e-commerce. Yo tengo que machear esas tres bases porque al final del día mi cliente es Pepito y Pepito ya sea que me compre por el e-commerce, ya sea que me compre web, o sea, ya sea que porque está en mi base de clientes, es el mismo. Bueno, muchas veces pasan las empresas que esas bases y esos datos no se conectan bien o da trabajo o las aplicaciones no están conectadas, mi e-commerce con mi mundo físico y mi sistema de cajas y todo eso complejiza el gobierno de datos. Lo otro que es importante acá, y después voy a hacer como un parate particular, es definir responsabilidades y roles. Cada uno en este proceso tiene un rol y una tarea que tiene que hacer. Y es importante saber, hasta acá llego yo, acá empezás vos. ¿Por qué? Porque donde nos empecemos a pisar, podemos generar decisiones incorrectas. Obviamente es tiempo de los dos que perdemos. Y puede ser que perdamos el foco hacia donde vamos. Porque dentro de mi rol yo puedo definir algunas cosas y en el rol de él, a él le corresponde definir otras cosas. Entonces es muy importante que estén definidos y a su vez hay roles claves que yo creo que las empresas no se los puede saltear. En algunos casos puede ser una persona que cumpla varios roles, en otros casos por un conflicto de interés, no puede ser una persona que controle y que a su vez hace por un tema de auditoría interna, por así decirlo. Pero bueno, hay roles que son importantes que las empresas deberían tener para tener un gobierno de datos adecuado. Y obviamente lo más importante es los costos. O sea, acá no soy una ONG, no vengo, entonces al final del día yo tengo que pasar raya y tengo que tener una rentabilidad. Si mi gobierno de datos implica pedirle al CEO de la empresa, no, mira, necesito esto para poder implementar esto, necesito esto para poder implementar. No digo que no sea un gasto necesario, pero tengo que demostrar la inversión o cómo se repaga esa inversión, ¿tá? Para que justamente no sea un gasto, sino que se considere inversión. Entonces, eso es importante y para eso hay que encontrarle bien cómo se vende eso, porque si no es muy fácil decir, esto es un costo y me interesa reducir costo, esto no lo hago y queda por fuera de los esquemas básicos de lo que las empresas están buscando. Entonces, dicho esto, lo primero que uno tiene que pensar es dónde está parado. Cuando me refiero a dónde está parado, me estoy refiriendo a tres tipos de modelos o tres tipos de cosas que uno tiene que mirar. El modelo operativo, el modelo organizativo y luego lo que es servicio y tecnología. Como tal, el servicio y la tecnología tiene que ser una herramienta que a mí me permita hacer lo que yo tengo que hacer. Obviamente que en función de la empresa, las necesidades, es qué es lo que yo voy a tener a disposición. Y no hay algo que esté bien o esté mal, sea mejor o sea peor. Depende de mi estadio, cómo estoy. Por ejemplo, hoy en día muchas empresas están yendo a la nube, están en el cloud. Grupo Disco está todo on-premise. Mi infraestructura está en servidores, es más, muchos están en servidores de Antel. Y ahí estoy bien. Y uno dice, el mundo va a la nube. Y sí, seguramente vaya para la nube. Todavía nosotros no estamos en un estadio para migrar a la nube.
¿Y está bien, está mal? No, depende de cuál es mi realidad, hacia dónde voy, mis costos, mis datos, etcétera, cuál es la decisión que yo tengo. Ahora, lo importante es que ustedes sepan qué herramientas tienen, qué herramientas ustedes se van a poder ayudar para hacer ese gobierno de datos y que las tengan bien traqueadas. Y acá es tanto la arquitectura como la infraestructura. ¿Dónde tengo alojadas las bases? ¿Cómo es la infraestructura que yo tengo por detrás para conectar esa base de datos? Todo eso tiene que estar bien organizado. Luego voy a lo que es el modelo operativo. Y le diría que esto es muy importante. Lo primero que yo cuando entré al Grupo Disco dije es, ¿qué info tenemos en Grupo Disco? Entonces, esto, le soy sincera, mis primeros 15 días de trabajo en la empresa fue entender toda la información que teníamos. ¿Por qué? Porque traqueamos todo. O sea, la información está. Lo que pasa es que uno tiene que entender qué tengo, cómo lo tengo archivado, cómo tengo que cruzar esta tabla con esta tabla para llevar algo con sentido que no me dé papas fritas. Todas las promociones que hacemos están todas traqueadas, todos mis locales están traqueados, todas mis ventas están traqueadas. Bueno, entonces lo importante que uno tiene que saber es qué datos tiene y así tener catálogos, catálogo de productos, catálogo de mis sitios web, catálogo de mis locales, catálogo maestro, por así decirlo, de todos mis proveedores con los cuales yo trabajo. Todo eso tiene que estar bien documentado, bien registrado y bien tangible para el uso que yo le voy a dar, saber qué es lo primero que yo tengo. Lo otro que uno tiene que tener es cómo lo voy a gobernar, definiciones, reglas, políticas, catálogo de servicios, en algunos casos es necesario. Una vez que yo tengo claro en dónde estoy parada, qué información cuento, cómo la voy a trabajar, lo importante es definir la parte de la organización. Dentro de la organización yo creo que hay tres grandes preguntas que uno se tiene que hacer. La primera es, ¿quién va a participar del gobierno de datos? Y eso viene asociado con lo que les dije. Hay que saber los roles y las responsabilidades de cada uno en este proceso. Hay algunos que lo único que van a hacer son stakeholders para, yo les doy info y ellos toman decisiones en sus áreas. Y ese es su rol. Hay otros que tienen que producir la información. Hay otros que tienen que mostrarle la información para que se pueda sacar. Bueno, cada uno tiene que saber dónde está. Lo otro es, ¿cómo lo vamos a organizar? ¿Quién toma la decisión? ¿Quién ejecuta? ¿Quién puede ir para atrás una decisión? Bueno, eso tiene que estar definido de antemano. No es que ahora, para este proceso, ella me objete y me dice está todo mal. No, ella tiene que tener una potestad, un rol en ese proceso que defina que ella puede o no puede. Más allá que obviamente, como les decía, esto es un proceso de mejora continua, entonces las cosas se pueden ajustar ajustando en ese proceso. Pero lo importante es que desde el vamos haya una organización. Y por último, tiene que haber un comité de gobierno, o sea, alguien que al final del día tome las decisiones estratégicas. En un proceso de ida y vuelta, pero hay alguien que toma, alguien o alguienes que tomen esas decisiones. Entonces, dicho esto, esto es como a modo de resumen, las distintas, no diría que son tablas, son como distintos dominios que tiene el Grupo Disco en cuanto a la información. Resumido, ¿qué quiero decir con esto? Yo tengo todo lo que es la pata comercial. Yo tengo las ventas. Por Grupo Disco, por mes se generan aproximadamente 3 millones de tickets. Cada ticket, a su vez, tiene en promedio los 8 o 9 artículos que ustedes compran en sus tickets. Esa es mi base de datos básica de que voy a empezar a traquear. Yo tengo el detalle por tienda, por producto, por hora, de lo que ustedes pasan por caja. Si les apliqué una promoción, si no les apliqué una promoción, bueno, esa es lo que es mi venta. Luego, yo tengo cosas que a mí me permiten anticiparme a la venta. Imagínense en que tanto el equipo comercial que va a salir a comprar a los proveedores tiene que saber cuánto va a vender en los próximos 15 días para en función de eso abastecerse. Yo le tengo que hacer llegar a los locales la mercadería en tiempo suficiente. En algunos casos es mi centro de distribución el que le entrega a los locales. En otros casos son los proveedores directos los que le entregan mercadería a mis locales. Por lo tanto, en función si el proveedor me entrega una vez por semana o cada 15 días, es ese forecast que yo tengo que saber para no quedarme corta. ¿Qué pasa si me quedo corta? O sea, ¿qué pasa si mi proyección está mal? Bueno, pasan dos cosas. Una, perdí venta. Me quedé sin stock. Por ende, el que fue a comprar esa mercadería no solo no se llevó ese producto, sino que seguramente cruzó la competencia a comprarle ese producto y puedo haber perdido un potencial cliente. Una vez que entró la competencia y tengo más chances de que después se quede en la competencia. Esto es como todo, esto es una carrera en la cual vos entraste y te gustó y a lo mejor te quedás porque además te fuiste caliente en mi local porque no te di el producto que vos querías. Al revés, tengo un producto que no lo vendí y me está ocupando un espacio.
en las góndolas el espacio es finito. Entonces, tener un producto que pasa en las semanas y yo no vendí implica que hay algún producto que yo tengo adentro, o en el stock, o sea, o la trastienda, o en un centro de distribución y que no se los estoy poniendo para vender. Entonces, bueno, eso es parte del dominio de datos que nosotros tenemos. Tenemos todo lo que es desde el lado de la contabilidad. Facturación, pago a proveedores, activos fijos me refiero a los inmuebles que son propiedad del grupo y que obviamente eso es un activo adicional. Todo eso hay información. Imagínense la cantidad de facturas, notas de crédito que pasan por mes por la empresa, porque yo puedo generar órdenes de compras cada vez que un proveedor me entrega en un local. Imagínense que ese proveedor me entrega en 100 locales y me entrega 3 veces por semana. Solo con ese proveedor, imagínense la cantidad de notas de crédito, facturas que generé. Tengo todo lo que es compras, cuentas a cobrar, los datos propiamente de compras, más todas las órdenes de compra que genero. El comprador le dice a Nestlé, te voy a encargar 10 chocolates, no sé qué, para entregar tal día. Así con cada uno de mis productos. Luego todo lo que es técnica. Acá obviamente para mantener 100 locales, más todas las administraciones, más 6.500 empleados, hay luces, heladeras, todo eso está traqueado de alguna forma. Cuando yo, técnica, dice, voy a colocar una heladera de frío más. Bueno, seguramente tengo un dato que diga que en ese local la venta de productos congelados justifica el que instalen un metro más de heladeras. Bueno, todo eso está traqueado y se tiene que comunicar para poder tomar una decisión. Lo mismo con la gestión. O sea, al final del día yo vendo, pero también las cosas a mí me cuestan. Entonces, tengo ventas, tengo costos, y tengo obviamente una rentabilidad que por detrás es lo que uno mira. Y tengo a su vez la problemática de que dentro del grupo yo tengo muchísimas empresas asociadas. Supermercados Disco, o sea, lo que conocen como Disco es una empresa. Lo que conocen como Devoto es otra empresa, o sea, es otra razón social independiente. Giants son dos empresas, son dos razones sociales distintas. Entonces imagínense que lo que cada local vende versus lo que cada local gasta, yo lo tengo que estar asociando al centro de costos que corresponde. Porque en el neto de la empresa, si bien a Grupo Disco puede haber ganado 50 pesos, Disco puede haber ganado 1, Devoto puede haber ganado 10 y así sucesivamente. Cuando uno publica balances, eso tiene que estar bien detallado, bien desglosado, y no es que lo meto para un lado, lo meto para el otro, lo mismo, les puedo asegurar que no. Luego, como les decía, clientes. Nosotros hoy en día tenemos una base de 750.000 clientes, ¿tá?, que pasan por nuestros locales, ¿tá?, que en el más menos en el año se redondean en 650. Hay 100.000 que pueden oscilar de un lado a otro. Bueno, de esos clientes yo tengo desde información de contacto, todo su historial de compra, desde que vino la primera vez, porque mi base de datos tiene más de 20 años de historia, ¿tá?, como todos los reclamos. Si es un cliente que es fiel a determinado tipo de promociones, yo les puedo garantizar que entre nosotros yo los puedo segmentar de forma distintas. Y algunos de ustedes compran más bebidas alcohólicas, otros compran más productos asociados a los niños, pañales, alimentos. Hay otros que lo que más venden son cosas de la roticería. Entonces ahí yo puedo saber quién está de tránsito en mis locales o quién vive cerca y puedo hacer esas estimaciones. Y después también tengo un call center que recibe reclamos. Ustedes hacen pedidos, no siempre la mercadería llega bien, en tiempo y forma, lo que pidieron, y todo eso se traquea. Entonces, todo eso es mi dominio de datos. Luego, con 6.500 empleados, tengo una base grande de remuneración, de cómo va a ser mi estructura para evaluar desempeño, competencias. Todo eso está traqueado. Y por último, la parte logística. Stock o inventarios, abastecimientos, rutas, todo eso tiene que estar. Entonces, lo importante es, no importa qué tan complejo pueda ser esta estructura, ustedes tienen que tener bien claro cuál es su dominio de datos. Y con esto, vamos a los roles. Hay muchos más roles que los 4 que yo simplifiqué acá y fui bien concisa. Pero creo que estos no pueden faltar. El CDO es el que define la estrategia y la política de los datos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer con estos datos? ¿Para dónde va? Luego tenemos los Data Owners. En cada área hay responsable de los datos. Por ejemplo, el que paga, o sea, el gerente financiero es el que tiene traqueado todo lo que es pago a proveedores, cuentas a pagar, cuentas a cobrar. Todos esos datos son de responsabilidad de él.
El gerente de recursos humanos es el que está a cargo de todo lo que es datos de personal. O sea, no es que vos entrás en la empresa, aún siendo todo de GDU, no es que vos entrás y decís, ah, yo quiero saber cuánto gana Pepito, ¿no? Esa información, hay algunos roles que pueden acceder a ese y hay otros roles que no. Luego tenemos lo que concretamente hace mi equipo, que son los data scientists. O sea, agarran la información, la analizan y en base a eso generan insight. ¿Qué insight? Depende. O sea, todas las áreas de la empresa son stakeholder para nosotros. Entonces, depende de quién se me acerca, es qué es lo que me pide que yo lo analice y depende también la forma en cómo le voy a mostrar los resultados. Cuando yo voy a mostrar resultados en el C-Level, les puedo garantizar que son presentaciones de 3 slides con 3 KPIs y no mucho más. Ahora, cuando me voy a sentar a diseñar una campaña de marketing, el gerente de marketing le voy al minuto a minuto de quién abre los mails, cuánto clic tiene, cuánto, porque quiere saber más y más y más. Bueno, depende qué es, nuestra responsabilidad es justamente hacer eso. Y lo otro, me parece que es un rol que no todas las empresas tienen y a veces consideran que se puede saltear, pero que para mí es de los roles más importantes, que es el Data Steward. ¿Que quién es? Son los que supervisan la calidad de los datos. Debería ser un rol independiente, sea cosa de que no tenga ningún sesgo de decir esto está genial porque me sirve a los resultados que yo voy a mostrar. Tiene que ser alguien como que podría ser un auditor, perfectamente entraría en ese rol desde el punto de vista de concepción de la tarea que hace, que es el que garantiza que están bien mis datos. Entonces, en este proceso, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo datos, de alguna forma los tengo almacenados en algún lado, ¿tá? Tengo que extraerlos y ahí cómo los extraigo depende. Hay ETLs, a veces me conecto directo a la base y con un SQL salgo a la información, a veces directo con un R traigo la información y la hago. Luego hay que almacenar, nosotros tenemos data warehouse de compra, de venta, de recursos humanos, depende de quién es que ya está armado, esta información que ya está armada para que el que arranca, hay un montón de preguntas que se repiten continuamente. El comprador quiere saber cuánto vendió, en qué local. Bueno, eso ya está armado en un dossier, no es que cada uno se tiene que hacer su propia consulta, no, ya eso ya está tabulado. Y luego todo lo que son análisis, exploración y visualización les agregaría. No importa lo que usen. Nosotros usamos mucho R y Python porque son públicos y son gratuitos y todo el mundo los puede acceder. Ahora depende de la empresa qué es lo que se use. Herramientas de visualización son necesarias. Créanme que no solamente está bueno tener los modelos mega ultra sofisticados, si ustedes no pueden mostrarle visualmente a la gente algo para que lo entiendan, créanme que lo que ustedes le están diciendo va a quedar ahí en un papel y nadie lo va a implementar. Entonces siempre un tablero, el que sea, Tableau, Power BI, lo que sea, pero es necesario para al final de cuentas llegar al stakeholder final, que desde un Excel, un Power BI, una presentación o un modelo, va a ser el que va a usar esos datos. Bien, lo otro que para mí es muy importante es cuando uno entra en una empresa desde el mundo de los datos es aplicar algún modelo para ver el estatus de madurez en el cual la empresa está. ¿Qué es lo que vendría a hacer en este estudio? Uno tiene que saber cuál es la situación actual de la empresa y por otro lado fijarse hacia dónde quiere ir. ¿Para qué te permite esto? ¿Por qué es útil esto? Porque esto para mí es un modelo que hay de distintas formas, pero que a vos lo que te sirve es desde fijar, primero saber cuál es el statu quo. A veces vos podés venir, ya bajás en una empresa, y decís, no, yo quiero desarrollar, y estás años luz de eso, te vas a pegar un salto y te vas a hundir, vas a estar 6 meses trabajando en un modelo que después no va a quedar en nada. Entonces tenés que saber dónde estar para saber hacia dónde vas. Lo otro que es importante de estos modelos de madurez es que te permite fijar una ruta, un roadmap para empezar a trabajar sobre eso y fijarte pautas. ¿Cómo arranca esto? Esto arranca muchas veces con encuestas a los actores clave de la empresa, donde con una escala de 1 al 5 cada uno setea problemáticas, situaciones y en base a eso tenés un diagnóstico inicial de dónde estás parado. Para después sí, o sea, yo creo que se resume con el scan, el focus y el act. Lo primero es entender, hacer como un escaneo, una descripción de dónde estás, qué tan reales son tus datos, cuál es la calidad. Luego después tenés que entender aspectos claves y saber qué modelos tenés que desarrollar, qué modelos no tenés que desarrollar. Y ojo, que yo vengo de la analítica pura, vengo del mundo de hacer modelos y me encanta aplicar modelos. Ahora tenés que entender qué modelo vas a aplicar y cómo lo vas a aplicar, porque si no les puedo garantizar que los modelos se guardan en los cajones, y lo digo en industrias de bancos,
haces un modelo, estás 6 meses armando un modelo y el modelo queda guardado. Empresas que pagan, trabajaba en Equifax y me pagaban para hacer modelos y después hay clientes que no están en condiciones todavía de aplicar un modelo y aún habiendo hecho una inversión y habiendo pagado un modelo, el modelo pues no lo pueden usar. Entonces, quiero decir, es importante saber dónde está. Y por último, actuar. Diseñar el roadmap, diseñar la estrategia, diseñar las distintas iniciativas que ustedes van a ir siguiendo en base a ir cumpliendo los distintos hitos que te planteas. Entonces, en base a esto es un poco todo lo que interactúa, ¿no? Calidad, auditorías, riesgos, distintos roles, catálogos. Algo importante, las cosas a veces las sabemos, pero tienen que estar documentadas. Y en algún lado nosotros tenemos que decir cuál es nuestra estrategia, escribirla. En algún lado yo tengo que saber cuál es mi maestro de proveedores, tenerlo escrito. ¿Por qué? Porque las palabras se las llevan el viento, las personas, una trasciende a la otra, entonces todo eso tiene que estar documentado en algún lado. ¿Y por qué? Porque cualquier cosa de lo que nosotros hagamos, si no estamos entre el marco de un gobierno de datos, nos puede llevar a tener problemas. Problemas desde el punto de vista de costos, problemas, a ver, por ejemplo, si yo con el tema de la confidencialidad de los datos y los datos personales, puedo tener un problema regulatorio. Si mis bases no están en un ambiente seguro y no tengo una política de seguridad o una estrategia de seguridad importante, puedo no solamente someterme a fraude en el e-commerce, como a perder información. Eh, Desde una dirección mal puede implicar que yo haga un pedido y el pedido a ustedes nunca les llega porque la dirección que tengo de ustedes está mal. Como ya les dije, perder venta, sobreestoquearme y eso implica un costo. Todo implican errores que se hacen. Entonces, ¿a qué voy con esto? Y con esto voy a terminar. El gobierno de datos se usa en el día a día en todo. En todo. Tengo una base de clientes, yo lo segmento. Nosotros aplicamos algoritmos para recomendarle y a ella le voy a recomendar algo distinto que a ella. ¿Por qué? Por lo que ella suele comprar, porque ella parecía a determinado grupo de clientes que también a lo mejor ella nunca me compró determinado papel higiénico, pero es parecida a otros tantos que compran ese tipo de productos, entonces a ella le puede interesar. Recomendarlo en una oferta. Yo a ustedes dos seguramente no les ofrezca el mismo producto. Hay clientes que yo sé que entran a los locales buscando la oferta. Entonces a eso voy a hacer más agresiva en precios. Hay otros que yo sé que apuntan a una calidad. Entonces les tengo que recomendar terminar determinado tipo de productos. Eso está en el día a día. Cuando voy, bueno, como les decía, predicción de demandas en función de la venta histórica, del stock, del clima, de lo que va a pasar, es que yo predigo. Ahora imagínense, estamos de cara a la Navidad. Si yo en base a lo que vendí en los últimos 4 meses predigo cuántos pan dulces voy a vender, claramente me voy a quedar corta. Entonces, esos modelos se complejizan tanto como la estacionalidad en la cual yo tengo. Y lo mismo, termina 1 de enero, voy a estimar cuántos pan dulces tengo que comprar y les puedo asegurar que me los meto en el bolsillo porque todo lo que vendí en diciembre no lo voy a vender nunca más. Bueno, eso es parte de nuestro día a día de estar tomando decisiones. Me falta stock, me sobra stock. Hay proveedores que yo les pido y me entregan en tiempo y forma. Hay proveedores que yo les pido y no me cumplen. Todo eso hay que traquearlo porque en base a eso o le pido más o tengo más de un proveedor que me entregue para cubrir que en fechas importantes no tener un problema. Bueno, todo eso es parte del uso. Los precios. Los precios son dinámicos. Imagínense que a mí sin quererme me queda un precio malo, ya sea porque es muy caro, como ya sea porque es muy barato, me puede traer un costo, un problema legal, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, eso obviamente uno lo tiene que estar ajustando, revisando, monitoreando el mercado. Todo eso implica tener un gobierno de datos adecuado. Cosas un poco que uno no lo ve en el día a día, pero sí. Tener información de vencimientos. O sea, en el supermercado hay un montón de productos que son de gran consumo que no se vencen de hoy para mañana. Pero yo tengo un mundo del perecedero, que es el 50% de mi venta, que no dura más de una semana. Entonces, si yo no tomo en cuenta, no solamente voy a mermar un montón de productos, que obviamente eso el CEO no le va a gustar porque le cuesta en el bolsillo, sino que estoy tirando un montón de alimentos que no llegué ni siquiera a donarlos para que alguien los use. Bueno, es importante tener esa información para poder tomar decisiones. Y todo eso se logra gracias a un gobierno de datos. Entonces, ¿qué es lo que le quiero dejar? Es mi aprendizaje personal y obviamente cada uno tiene su aprendizaje, cada uno en su empresa tiene su lectura,
Pero lo que yo creo es que habiendo pasado por distintas industrias, y también tengo el sesgo de que vengo al lado de los datos, ¿no? Entonces, obviamente los datos se los voy a vender. Pero creo que es importante tener un gobierno de datos, es importante que le demos el rol que le tenemos que dar, el lugar que le tenemos que dar, y que nos acordemos de que esto no termina. No es hoy, no es mañana. Cada día yo voy a tener que ir avanzando un poquito más en lo que voy a trabajar. Los problemas van a cambiar, las personas van a cambiar, pero continuamente las organizaciones muchas veces trascienden. Ojo. Esperemos que trasciendan. Entonces, es importante estar ayornados y estar adecuados a eso. Entonces, quedo a las órdenes y muchas gracias.